Hola, comenzamos con un nuevo capítulo, el 5. Algo muy curioso y que fue una sorpresa muy importante fue descubrir que en el exterior de la doble hélice de ADN puede haber ciertas estructuras que pueden ser leídas por las proteínas de regulación, que la van a reconocer. Esto quiere decir que ciertos patrones en la forma en que se disponen las bases alrededor de la doble hélice pueden ser reconocidas por algunas proteínas. Entonces, sabemos que las proteínas de regulación pueden reconocer regiones específicas en esa estructura. Lo que se pensaba hace algunos años, cuando comenzó a desarrollarse la biología molecular y la ingeniería genética, era que estas proteínas regulatorias, para poder reconocer determinada secuencia en el ADN, primero tenían que abrir la doble hélice, separándola, una por cada lado, generando así un núcleo o un rulo para poder reconocer las diferentes secuencias regulatorias. Sin embargo, actualmente se sabe que las proteínas de regulación pueden reconocer la información de la secuencia del ADN desde el exterior de la doble hélice, sin necesidad de abrirla. Si nosotros prestamos atención a la estructura de la doble hélice que vemos en la imagen, vemos que existe un surco mayor y un surco menor. Del surco mayor se puede extraer mayor cantidad de información porque es un espacio más grande y por lo tanto más fácil de leer. Y por esto es el predilecto para ser reconocido por estas proteínas de regulación que se van a adherir al surco mayor y leerlo. Las proteínas de regulación son muy variadas y reconocen diferentes patrones. Lo que no sabemos todavía, en la actualidad, es cómo se emparejan estos patrones con las proteínas de reconocimiento correspondientes. Por cada proteína de regulación que se ajusta a una determinada conformación del ADN, esto va a ocurrir como una llave y una cerradura. Cada una va a encajar con su secuencia específica. Las proteínas reguladoras de genes permiten que los genes de un organismo sean activados o desactivados individualmente, siempre y cuando estos genes sean accesibles. O sea, cuando no están ocultos y enrollados y apretados alrededor de las histonas. Una vez que estas proteínas se pegan alrededor del sector de activación de este gen, que se llama promotor, lo que va a hacer es predisponer a transcribirse. Entonces va a venir una proteína llamada ARNA polimerasa, o proteína llamada POL2 comúnmente para los amigos, y va a empezar con su tarea, que es la de transcribir y copiar un ARN. Hay miles de proteínas reguladoras en el hombre. En el hombre son aproximadamente 2000 genes que codifican estas proteínas. Y oh casualidad, estas 2000 proteínas las compartimos con todos los organismos inferiores. O sea, que fíjense cuál es la complejidad que existe. No obstante, podemos hacer algunas generalizaciones acerca de cómo estas proteínas regulatorias de genes, una vez unidas a la región de control del ADN, ponen en marcha toda una serie de eventos que van a conducir a la activación o a la represión de estos genes. La función principal de estas proteínas activadoras de genes es facilitar el ensamblaje de la POL2 para que esta proteína, que no es una única proteína, sino que es un complejo proteico, haga su tarea, que es la de transcribir el gen. Para que se den una idea, las proteínas activadoras de genes más sencillas tienen un diseño modular, que consiste en dos dominios, uno que se pega a una región del ADN reguladora, mientras que hay un segundo dominio que se llama dominio de activación, que es el que favorece el ensamblaje de la POL2 para que la POL2 llegue y empiece a copiar el gen. Es importante entender que las proteínas activadoras de genes, junto con las reguladoras, modifican la estructura local de la cromatina, ya que los factores de transcripción y la ARNA POL2 son incapaces de ensamblarse por sí mismos sobre un promotor que está empaquetado alrededor de una histona. Para poner en marcha este mecanismo, arriban al lugar un montón de proteínas que son capaces de modificar a las histonas, modificar a la cromatina y también a los factores de transcripción. Estas modificaciones son la base fundamentalmente de la epigenética. Y estas alteraciones de la estructura de la cromatina que se producen durante el cebado y la iniciación de la transcripción pueden persistir durante tiempos diferentes. Acá vamos a ver en estas imágenes un ejemplo sencillo.
vemos que el ADN está enrollado con las histonas normales sin ninguna modificación epigenética, ni en el ADN ni en las histonas. Y el gen que vemos al costado está inactivo, ya que se encuentra en una zona inaccesible. Ahora, ante factores de estrés ambiental, ya sean enfermedades, ya sea problemas de alimentación, problemas sociales, se van a producir alteraciones. Estas alteraciones van a ser modificaciones químicas en esta estructura. Y vamos a ver en el próximo capítulo cuáles son los mecanismos de producción de estas alteraciones. Pero ahora vemos solo que estas alteraciones modifican esta estructura normal que veíamos y produzco esta nueva, viendo que se transformó en otra cosa. Podemos ver que las histonas cambiaron de color por las modificaciones y ciertas zonas del ARN que se marcaron cuando el ADN fue desenrollado. Entonces el ADN marcado muestra sitios de regulación modificados epigenéticamente y vamos a ver que el gen que estaba de alguna forma silenciado y enrollado en un costado ahora está liberado para poder de alguna forma transcribirse. Esta nueva conformación permite que el ARN Pol2 ingrese en la zona para poder leer el gen fabricado para poder leer el gen y de esta forma fabricar una proteína. Pero vemos que no es posible que avance la Pol2, ya que para ello van a hacer falta que al lugar arriben otro tipo de factores y lleguen otras proteínas. Entonces, lo que va a ocurrir es que las proteínas reguladoras de genes van a reconocer los sitios modificados en las zonas alejadas del ADN, se van a pegar allí, entonces vemos que ahora la estructura se va a transformar en otra cosa. Pero que no es posible todavía que la lectura del gen sea posible, ya que para que la Pol2 funcione van a tener que acudir al sitio otras proteínas llamadas factores de transcripción que se van a pegar a la Pol2. Y estas van a llegar cuando la Pol2 y las proteínas regulatorias de genes se acerquen entre ellas, generando un espacio propicio para que las proteínas reguladoras se peguen a la Pol2 y comience su trabajo. Una vez que las proteínas se peguen a la Pol2 y se acoplen a ella, lo que va a ocurrir es que estas proteínas que no estaban disponibles hasta el momento, ahora sí van a estar. Entonces vamos a ver que la Pol2 va a comenzar a leer el gen y a producir la proteína codificada por ese gen. Todo esto va a ocurrir en una zona llamada horquilla de replicación. Esta horquilla de replicación que se ha formado puede seguir dos caminos diferentes. Puede estabilizarse en el tiempo o desaparecer cuando la transcripción termina, la Pol2 se despega y se despeguen también y se vayan los factores de transcripción. Bien, el tiempo va a ser variable. Entonces vamos a ver que en determinados momentos el ADN va a seguir con su modificación en el tiempo y en ciertos momentos no va a ocurrir esto. En algunos casos, cuando las proteínas de regulación génica se disocian del ADN, las modificaciones de la cromatina se revierten con rapidez y devuelven al gen a su estado original inactivo. Esta reversión es muy importante para aquellos genes que la célula debe activar y desactivar rápidamente en respuestas a señales externas como ser una respuesta inmunológica o metabolizar un nuevo compuesto. Sin embargo, en otros casos, la estructura modificada de la cromatina va a persistir incluso después de que la Pol2 se disocie, las proteínas de regulación se vayan. En estos casos, los cambios que se produjeron en esa parte del ADN van a persistir por largos periodos de tiempo e incluso pueden ser heredados. En principio, esta memoria puede extenderse a la siguiente generación y a la siguiente de células, ya que una vez que esta estructura de la cromatina se vuelve estable, se va a renomar mediante la duplicación con los nuevos cambios introducidos. Y es muy interesante entender que las diferentes modificaciones de las histonas pueden persistir por tiempos distintos y proporcionar a las células un mecanismo de memoria de los patrones de expresión, que van a producirse a largo plazo, a mediano plazo o a corto plazo, independientemente o dependiendo, de las histonas de que se trate. Vemos cómo las proteínas activadoras de genes pueden influir en gran medida en la estructura de la cromatina. Sin embargo, hay muchos genes que son inmunes a estos cambios.
son genes preparados para ser activados rápidamente y no responden a este tipo de control. Estos genes están marcados por regiones libres de histonas y a su vez flanqueados por ellas. Estos genes, evidentemente, son fundamentales para la maquinaria y el metabolismo celular. Uno de los mejores ejemplos conocidos de esta regulación compleja de genes en los mamíferos es el gen de las globinas humanas, que es el responsable de la fabricación de la hemoglobina que transporta oxígeno a través de nuestros glóbulos rojos. La expresión de este gen está controlado por un conjunto complejo de proteínas regulatorias, algunas de las cuales están como activadoras y otras como represoras. El gen humano de la betaglobina forma parte de un grupo de genes de la globina que solo se transcriben en su totalidad en las células precursoras de glóbulos rojos. Entonces vemos que en los diferentes estadios humanos, la epsilon globina se va a expresar únicamente en el embrión temprano, la gamma globina en el embrión tardío y en el feto también, y la delta globina se va a producir en el adulto. Esto es para cambiar la eficiencia del transporte de oxígeno, ya que imagínense cuando el feto está dentro de la panza de su mamá, tiene que tener una hemoglobina que le pueda robar el oxígeno a la hemoglobina de la madre. O sea que en ese caso la hemoglobina del bebé va a tener que tener una afinidad mucho más grande que la hemoglobina de su madre por el oxígeno para poder hacer que el bebé respire. Ahora bien, una vez que el bebé nace, esa hemoglobina no sirve. Entonces va a fabricar la nueva hemoglobina, que es la hemoglobina del adulto. Este mecanismo es una maravilla de ingeniería y es muy complejo. Y tiene un ajuste milimétrico, porque este complejo mecanismo es fundamental para la supervivencia del embrión y del adulto. Los genes de la globina son excepcionales porque se transcriben a velocidades muy elevadas y en momentos y en lugares adecuados. De hecho, los glóbulos rojos son bolsas de hemoglobina que se sintetizaron en sus células precursoras. Las modificaciones epigenéticas más importantes en los vertebrados es la que se denomina metilación de la citosina. Esto constituye un poderoso mecanismo a través de los cuales las células de la descendencia van a recibir los mismos patrones de metilación que sus progenitores. La metilación del ADN en los vertebrados está restringida solamente a los nucleótidos de citosina y se da en regiones ricas de secuencias de emparejamiento entre la citosina y la guanina, o sea, largas secuencias de emparejamiento de estas dos bases. Así, un sencillo mecanismo permite que un patrón preexistente de metilación pueda ser heredado de forma directa por las moléculas de ADN. En el caso de las moléculas de ADN hija, porque cuando las moléculas se separan y se copian sus moléculas hijas, el ADN de metilación se va a poder replicar. Y la responsable de esto es una enzima que se llama metiltransferasa de mantenimiento, que actúa preferentemente sobre las secuencias GC apareadas donde previamente existen algunas metilaciones y a consecuencia de ello el patrón de metilación alterado es nuevamente reconstituido por esta metiltransferasa. Sin embargo, sabemos que los patrones de metilación del ADN son dinámicos y la metiltransferasa de mantenimiento y las proteínas asociadas a esta van a ir regulándose a través de sustancias como el cortisol y las proteínas de shock térmico. Estas sustancias están involucradas en la interrelación entre el medio ambiente y el interior de la célula, ya que el cortisol vendría a ser como el mensajero que existe entre un ambiente estresante y el interior de la célula para producir estas modificaciones epigenéticas. Otro mecanismo realmente importante para poder heredar estos cambios epigenéticos es el que denomina mecanismo de retroalimentación positiva. Y el mismo consiste en que una proteína regulatoria de un gen, ya sea en forma directa o indirecta, activa la expresión de su propio gen. Esto quiere decir que va a haber una proteína que se va a fabricar y esa proteína va a estimular a que el gen que la fabricó se estimule nuevamente, en un círculo vicioso de retroalimentación positiva. Este entrelazamiento proporciona una mayor estabilidad amortiguando el circuito contra las fluctuaciones que pueden ocurrir en el interior de la célula o en el ambiente. En este caso, la metilación del ADN lo que puede hacer es servir como cebador, encendiendo o apagando este mecanismo.
Existen además otros mecanismos para conseguir este resultado, y el más sencillo se basa en la modificación química de las histonas. Estas modificaciones forman lo que se denomina un código de histonas, con patrones de modificación diferentes que actúan como lugares de unión a distintas proteínas de lectura. Acá podemos ver en la imagen cómo una parte de la cromatina con modificaciones en forma de cuadraditos de color verde se presentan en forma normal. Una vez que se forman las células hijas, vemos que el patrón de modificación de las histonas no queda tal cual como el de la progenitora. Entonces, para que esto ocurra, estas proteínas modificadoras van a atraer una vez más a ciertos patrones, van a atraer a ciertas proteínas que van a leer esa estructura medio modificada y la van a volver a duplicar y a transformar como eran la estructura de la cromatina en la célula madre o en la cadena madre. Entonces vemos que las células hijas van a recibir las mismas modificaciones generadas en sus células progenitoras. De esta forma, las modificaciones se van autososteniendo y las histonas son una forma de un circuito de realimentación positivo de memoria que puede ser heredado cuando el ADN se duplica. Puede ocurrir que las proteínas que producen las modificaciones se vayan diluyendo a medida que pasan de generación en generación, lo que hace que el patrón de modificaciones vaya desapareciendo y deje en algún momento de ser heredado. Por eso, en ciertas circunstancias, las modificaciones epigenéticas no se heredan. La estabilidad de las células hijas para retener la memoria de los patrones de expresión genética que estaban en la célula madre es un ejemplo acabado de lo que denominamos epigenética. Recién terminamos de describir los tres mecanismos más importantes a partir de los cuales los cambios epigenéticos ocasionados por el ambiente pueden transmitirse de los progenitores a sus descendientes, y en el próximo capítulo vamos a ver cómo estas modificaciones se pueden propagar a través de 5, 4, 3 generaciones para luego desaparecer. Vamos a ver ejemplos de esto. También vamos a ver cómo estas modificaciones repercuten en la conducta, en la salud y en la enfermedad. Y vamos a ver ejemplos concretos de estas modificaciones epigenéticas que son generadoras de trastornos mentales y metabólicos.